Dios les bendiga, amada iglesia. Reciban un saludo lleno de gracia, de paz y de amor en el nombre poderoso de Jesús. Hoy quiero hablarte de un tema que puede parecer sencillo, pero que si lo recibes con un corazón humilde, puede confrontar muchas áreas de tu vida. Quiero hablarte de algo que todos tenemos, algo que Dios mismo puso en nosotros, algo que puede ser hermoso cuando está en su lugar, pero peligroso cuando toma el control. Hoy quiero hablarte de la emoción. La emoción no es mala. No estoy aquí para decirte que no llores, que no te alegres, que no sientas, que no te conmuevas, que no celebres o que no te duela lo que debe dolerte. Dios no creó al ser humano como una piedra. Dios nos dio alma, sentimientos, sensibilidad, lágrimas, alegría, gozo, ternura, pasión y capacidad de responder a lo que vivimos. La emoción puede ser una bendición cuando está sometida al espíritu, pero se convierte en un peligro cuando empieza a gobernar las decisiones. El problema no es emocionarte en un culto. El problema es salir del culto igual. El problema no es llorar cuando escuchas una palabra. El problema es llorar y no obedecer. El problema no es gritar amén cuando Dios te confronta. El problema es gritar amén y seguir viviendo como antes. El problema no es sentir fuego en una canción. El problema es que ese fuego no se convierta en disciplina, en santidad, en fe, en obediencia y en una vida rendida. Hay una iglesia que sabe emocionarse, pero no siempre sabe determinarse. Hay creyentes que responden rápido a una atmósfera, pero no sostienen una decisión cuando la atmósfera cambia. En el altar prometen fidelidad, pero en la casa vuelven al mismo ciclo. En la reunión dicen, Señor, cuenta conmigo, pero cuando se necesita constancia desaparecen. En la adoración dicen, lo dejo todo, pero cuando Dios les pide soltar algo concreto, empiezan a negociar. Entonces no era rendición, era emoción. No era pacto, era un impulso. No era fe madura, era una respuesta del alma. Y hoy el Espíritu Santo quiere llevarnos más allá de la emoción. Porque una vida gobernada por emoción siempre busca alivio inmediato. La emoción quiere resolver ahora, sentir ahora, comer ahora, comprar ahora, responder ahora, decidir ahora, salir ahora, abandonar ahora, publicar ahora, hablar ahora. La emoción no piensa en consecuencias. La emoción no pregunta qué pasará mañana. La emoción no se sienta a calcular el precio. La emoción solo grita, quiero esto, lo quiero ya, lo necesito ahora, no puedo esperar. Por eso muchas personas destruyen en un minuto lo que Dios estaba formando durante años. Una emoción descontrolada puede romper una relación, vender una herencia, dañar un testimonio, abrir una puerta equivocada, herir a un hijo, abandonar un proceso o tomar una decisión que después se llora con dolor. El alma siente fuerte, pero no siempre siente con sabiduría. Por eso no podemos permitir que todo lo que sentimos se convierta en dirección. No todo lo que sientes viene de Dios. No todo lo que te emociona es voluntad de Dios. No todo lo que te duele significa que debes huir. No todo lo que deseas significa que debes tomarlo. No todo impulso merece obediencia. Hay deseos que deben ser gobernados, emociones que deben ser administradas, hambres que deben ser sometidas y lágrimas que deben ser llevadas al altar antes de convertirse en decisiones. Miremos a Esaú. La Biblia nos muestra a un hombre con hambre. Y el hambre es real. No era una imaginación. No era una exageración completamente sin base. Él tenía una necesidad física. Su cuerpo pedía alimento. Pero el problema no fue tener hambre. El problema fue permitir que el hambre decidiera el valor de su herencia. Esaú llegó a un punto donde una necesidad temporal le pareció más urgente que una bendición eterna y terminó vendiendo su primogenitura por un plato de comida. ¡Qué imagen tan fuerte para nuestra generación! Gente que vende futuro por un momento, gente que entrega destino por una satisfacción breve, gente que cambia propósito por placer, gente que negocia santidad por compañía, gente que entrega paz por venganza, gente que vende su llamado por aprobación, gente que cambia la herencia de Dios por una emoción que dura poco. Esaú no pensó en mañana, pensó en el hambre de ese momento. Y toda persona emocional vive así. Decide por el hambre del momento. Si tiene hambre de amor, se mete en relaciones que Dios nunca aprobó. Si tiene hambre de reconocimiento, acepta plataformas que le dañan el corazón. Si tiene hambre de placer, se olvida de la santidad.
Si tiene hambre de respuestas, se desespera y fuerza puertas. Si tiene hambre de control, manipula. Si tiene hambre de atención, hace ruido. Si tiene hambre de alivio, vende algo que después no puede recuperar fácilmente. La pregunta no es si tienes hambre. Todos tenemos hambres. Hambre de amor, hambre de seguridad, hambre de paz, hambre de pertenecer, hambre de ser escuchados, hambre de ser valorados, hambre de ver una promesa cumplida. La pregunta es ¿quién gobierna esa hambre? Porque si tu hambre gobierna tu vida, terminarás comprando comida y perdiendo herencia. Pero si el Espíritu gobierna tu hambre, aprenderás a esperar, a resistir, a ordenar tus deseos y a no vender lo eterno por lo pasajero. Hay personas que dicen, no sé por qué tomé esa decisión. Sí lo sabes. Tenías hambre de que alguien te mirara. Tenías hambre de sentirte importante. Tenías hambre de escapar, tenías hambre de demostrar algo, tenías hambre de sentir placer, tenías hambre de no estar solo. Y como no llevaste esa hambre delante de Dios, la negociaste con cualquiera que te ofreció un plato. El enemigo no siempre viene con algo grande, a veces viene con un plato. Algo pequeño, inmediato, atractivo, disponible, algo que parece resolver el dolor por un momento. Pero detrás de ese plato hay una negociación. Te doy esto, pero entrégame tu paz. Te doy esto, pero entrégame tu pureza. Te doy esto, pero entrégame tu pureza. Te doy esto, pero entrégame tu discernimiento. Te doy esto, pero entrégame tu autoridad espiritual. Y muchos aceptan porque están viviendo desde la emoción. Por eso necesitas preguntarte qué plato está intentando comprarte hoy. ¿Qué necesidad temporal está intentando quitarte una herencia espiritual? ¿Qué deseo te está hablando más fuerte que la voz de Dios? ¿Qué impulso está presionándote para que decidas rápido? ¿Qué hambre estás usando como excusa para hacer algo que sabes que no conviene? Porque Esaú no perdió la primogenitura por falta de información, la perdió por falta de gobierno interior. La emoción no mide consecuencias, pero la madurez sí. La emoción dice hazlo, la madurez pregunta para qué. La emoción dice responde, la madurez pregunta si eso edifica. La emoción dice compra, la madurez pregunta si hay responsabilidad. La emoción dice vete, la madurez pregunta si Dios te está enviando o si estás huyendo. La emoción dice habla, la madurez pregunta si el Espíritu Santo está autorizando esa palabra. Hay gente que vive espiritualmente como si todo dependiera de lo que siente. Si siente ganas, ora. Si siente ganas, sirve. Si siente ganas, perdona. Si siente ganas, busca a Dios. Si siente ganas, lee la palabra. Si siente ganas, va a la iglesia. Si siente ganas, cumple. Pero cuando no siente nada, abandona todo. Eso no es vida espiritual, eso es esclavitud emocional. La vida con Dios no puede depender de las ganas. Hay días donde tendrás ganas de adorar y días donde tendrás que adorar por convicción. Hay días donde sentirás fuego para orar y días donde tendrás que doblar rodillas aunque tu alma esté fría. Hay días donde servir te alegrará y días donde servir será una decisión. Hay días donde perdonar fluirá con lágrimas y días donde tendrás que escoger perdonar mientras todavía duele. Eso es ir más allá de la emoción, porque la emoción empieza, pero la determinación sostiene. Y aquí entra Daniel. Daniel no estaba en una atmósfera de congreso, no estaba rodeado de gente gritando amén, no estaba en un altar con música de fondo. Daniel estaba en una tierra extraña, bajo presión, lejos de su ambiente, rodeado de una cultura diferente, con una mesa atractiva delante de él. Y la Biblia dice que se propuso en su corazón no contaminarse. Eso es determinación, no fue un impulso, no fue una emoción de una noche. No fue una frase bonita, fue una decisión interna. Daniel decidió antes de que la tentación lo dominara. Hay decisiones que no se toman en el momento de la presión, se toman antes. Si esperas estar frente a la mesa para decidir si vas a comer o no, ya llegaste tarde. Si esperas estar frente a la tentación para decidir si serás santo, ya estás en peligro. Si esperas estar en medio del enojo para decidir si cuidarás tu boca, probablemente hablarás mal. Si esperas estar solo con el teléfono para decidir si tendrás pureza, ya cediste demasiado terreno. La determinación se establece antes. Daniel no esperó a ver qué tan sabrosa era la comida, no esperó a sentir el olor,
No esperó a compararse con los demás. No esperó a ver si alguien lo estaba mirando. Él ya tenía un sí y un no en el corazón. Sí a Dios, no a la contaminación. Sí a la obediencia, no a la presión de la cultura. Sí al propósito, no al placer que podía apartarlo. Eso es lo que falta en muchos creyentes. Tienen emoción, pero no tienen determinación. Dicen voy a cambiar, pero no establecen límites. Dicen voy a buscar a Dios, pero no apartan tiempo. Dicen voy a cuidar mi boca, pero siguen rodeados de conversaciones que los provocan. Dicen voy a vivir en santidad, pero no cortan accesos. Dicen voy a sanar mi matrimonio, pero no cambian hábitos. Dicen voy a crecer, pero no se disciplinan. Entonces no era determinación, era deseo. Y el deseo sin decisión se queda en sueño. ¿Cuántas veces has dicho este año sí? Este año voy a orar más. Este año voy a estudiar la palabra. Este año voy a servir con fidelidad. Este año voy a ordenar mis finanzas. Este año voy a perdonar. Este año voy a dejar ese pecado. Este año voy a buscar ayuda. Este año voy a ser constante. Pero pasaron los meses y todo siguió igual. No porque Dios no tenga poder, sino porque muchas veces confundimos el deseo de cambiar con la determinación de cambiar. La determinación hace planes, la emoción hace promesas, la emoción llora en el altar. La determinación apaga el teléfono cuando sabe que debe orar. La emoción dice quiero ser usado. La determinación estudia, se prepara, obedece y se deja formar. La emoción dice quiero ser usado. La determinación pide perdón, cambia el tono, busca consejo y deja de repetir el mismo patrón. La emoción dice quiero vivir en santidad. La determinación bloquea, corta, huye, confiesa y establece límites. Por eso tienes que revisar si lo que llamas fe no ha sido solamente emoción con lenguaje cristiano. Porque a veces decimos, yo creo, pero no actuamos conforme a lo que decimos creer. Decimos, Dios me va a prosperar, pero no administramos. Decimos, Dios va a restaurar mi casa, pero no sembramos paz. Decimos, Dios me va a usar, pero no nos dejamos procesar. Decimos, Dios me va a levantar, pero no somos fieles en lo pequeño. Decimos, Dios hará algo nuevo, pero seguimos tomando decisiones viejas. No es que Dios no pueda, es que la emoción quiere recibir sin responsabilidad, pero la fe verdadera se mueve en obediencia. Daniel tenía determinación porque entendía que la fidelidad no se improvisa. La fidelidad se decide. Nadie llega a ser fiel por accidente. Nadie vence una tentación fuerte solo porque en el momento sintió fuerza. Se vence porque antes hubo altar, palabra, convicción, temor de Dios, límites y una decisión tomada en lo secreto. La victoria pública nace muchas veces de decisiones privadas que nadie vio. Tal vez la gente solo vio a Daniel negarse a la comida. Pero antes de esa respuesta hubo un corazón que ya había decidido pertenecer a Dios. La gente ve el no, pero no ve el altar que sostuvo ese no. La gente ve la firmeza, pero no ve la decisión interna. La gente ve el fruto, pero no ve la raíz. Y hoy Dios no solo quiere darte un momento fuerte, quiere darte raíces. Porque los tiempos que vienen no se sostienen con emoción. Una iglesia emocional se enciende rápido y se apaga rápido. Un creyente emocional corre cuando todo le gusta y se detiene cuando algo le incomoda. Una persona emocional cambia de dirección cada vez que cambia su estado de ánimo. Hoy dice sí, mañana dice no. Hoy está comprometida, mañana está cansada. Hoy ama, mañana no siente nada. Hoy perdona, mañana vuelve a reclamar. Hoy cree, mañana duda por cualquier noticia. Pero una persona determinada no depende de la temperatura del alma. Tiene una decisión más profunda que sus emociones. Puede llorar y seguir obedeciendo. Puede sentirse cansada y seguir buscando a Dios. Puede ser tentada y seguir diciendo no. Puede ser ignorada y seguir sirviendo. Puede tener miedo y seguir avanzando. Puede no sentir nada y aún así permanecer. Eso es madurez. No estoy diciendo que debes despreciar lo que sientes. Estoy diciendo que no debes coronarlo. Tus emociones pueden hablar, pero no deben gobernar. Pueden avisarte algo, pero no deben sentarse en el trono. Pueden mostrarte una necesidad, pero no deben decidir tu destino. El trono le pertenece a Cristo. La voluntad debe rendirse al Espíritu. El alma debe ser pastoreada por la palabra de Dios.
Tal vez hoy descubres que has vendido cosas importantes por hambre momentánea. Vendiste paz por orgullo. Vendiste pureza por placer. Vendiste propósito por aceptación. Vendiste autoridad por una conversación. Vendiste intimidad con Dios por distracción. Vendiste constancia por comodidad. Vendiste tu futuro por un plato que ya se acabó. Pero si Dios te confronta, no es para destruirte, es para despertarte. Hay gracia para arrepentirse. Hay misericordia para volver. Hay poder en Cristo para restaurar lo que el alma dañó. Pero tienes que dejar de vivir gobernado por impulsos. Tienes que mirar ese plato y decir, no voy a vender lo que Dios me dio por algo que solo calma mi hambre por unos minutos. Hoy el Señor está buscando personas que puedan decir como Daniel, ya lo decidí en mi corazón. No me contamino, no negocio mi herencia, no vendo mi primogenitura, no dejo que el hambre gobierne mi destino, no voy a ser esclavo de lo que siento, no voy a vivir dependiendo de un ambiente, no voy a prometer solo cuando estoy emocionado, voy a caminar con determinación. Dios quiere una iglesia que llore, sí, pero que también obedezca. Una iglesia que adore, sí, pero que también tenga disciplina. Una iglesia que se goce, sí, pero que también se santifique. Una iglesia que diga amén, sí, pero que transforme ese amén en acción. Una iglesia que no solo sienta la palabra, sino que la viva. Una iglesia que no solo se emocione con la promesa, sino que se prepare para cargarla. Y antes de cerrar esta primera parte, quiero preguntarte algo. ¿Qué decisiones has tomado por emoción? ¿Qué has vendido por hambre? ¿Qué has prometido y no has sostenido? ¿Qué área de tu vida necesita determinación? ¿Qué no has querido cortar porque todavía te alimenta emocionalmente? ¿Qué plato te está ofreciendo el enemigo? ¿Qué parte de tu vida cristiana vive de impulsos y no de convicción? No respondas rápido, lleva esa pregunta al altar, porque en la próxima parte vamos a mirar a José, un hombre que tuvo emoción, presión y tentación, pero fue sostenido por el temor de Dios. Vamos a hablar de la fe que no solo grita amén, sino que camina sobre las aguas. Vamos a hablar de santidad, de convicción y de la necesidad de ser una generación que no dependa de lo que siente para obedecer a Dios. Porque la emoción puede iniciar una respuesta, pero solo la fe, la determinación, el temor de Dios y la santidad pueden sostener una vida que verdaderamente agrada al Señor. Ahora entremos en una de las áreas más profundas de este mensaje, porque no basta con reconocer que hemos sido emocionales. Hay que entender qué puede gobernar la emoción cuando aparece con fuerza, porque la emoción no desaparece porque ames a Dios. La tentación no se apaga porque cantaste en un culto. El deseo no deja de hablar porque levantaste las manos. La carne no se rinde automáticamente porque un día lloraste en el altar. Por eso necesitamos algo más fuerte que el impulso del alma. Necesitamos temor de Dios, fe verdadera, santidad y convicción. Miremos a José. José estaba lejos de su casa, lejos de su padre, lejos de su ambiente, lejos de todo lo que le recordaba su historia. Había sido vendido, traicionado, llevado a una tierra extraña, pero aún así guardaba algo dentro que no le podían quitar. Le quitaron la túnica, le quitaron la comodidad, le quitaron la cercanía familiar, le quitaron la posición de hijo amado en la casa de Jacob, pero no le quitaron el temor de Dios. Y eso es lo que sostiene a una persona cuando la emoción intenta dominarla. La esposa de Potifar no representaba una tentación pequeña. Era una oportunidad, una puerta, una insinuación constante, una presión repetida. José no era una piedra, José era un hombre. Tenía cuerpo, tenía alma, tenía deseos, tenía sangre en las venas, tenía capacidad de sentir. La santidad de José no consistía en no sentir nada. Su santidad consistía en no permitir que lo que sentía gobernara lo que debía obedecer. Eso tiene que quedarte claro. Ser santo no significa que nunca tendrás deseos. Ser santo significa que tus deseos no serán tu Dios. Ser santo no significa que nunca serás tentado. Significa que cuando la tentación llegue, habrá una autoridad mayor dentro de ti que te hará decir no. Ser santo no significa que no sentirás atracción, enojo, cansancio, ansiedad o hambre. Significa que no le entregarás el volante de tu vida a esas emociones. José pudo haber razonado como muchas personas razonan hoy. Estoy solo, nadie me ve, he sufrido mucho, Dios sabe lo que he pasado, yo merezco sentir algo bueno, nadie se enterará. Además,
Esta oportunidad puede ayudarme a subir. Pero el temor de Dios habló más fuerte que la emoción. José dijo, ¿cómo voy a hacer esta maldad y pecar contra Dios? Esa frase revela el secreto de su victoria. José no dijo primero cómo voy a fallarle a Potifar. No dijo cómo voy a perder mi posición. No dijo cómo quedaría mi reputación. Él fue más profundo, dijo, ¿cómo voy a pecar contra Dios? El temor de Dios le dio un límite que la emoción no quería respetar. Porque cuando una persona solo teme perder reputación, puede pecar si nadie la ve. Cuando solo teme perder posición, puede pecar si cree que no habrá consecuencias. Pero cuando teme a Dios, sabe que aún en lo secreto hay ojos santos mirándolo con amor y justicia. Hay gente que no cae porque no ha tenido oportunidad. Otros no caen porque tienen miedo de ser descubiertos. Pero Dios está formando una generación que no cae porque ama demasiado al Señor para vender su pureza por un momento. No porque no sienta, sino porque ha decidido que Cristo vale más que el deseo. No porque no sea tentada, sino porque hay una convicción más fuerte que la oferta. José prefirió perder una ropa antes que perder la presencia de Dios. Prefirió quedar mal delante de una persona antes que quedar torcido delante del cielo. Prefirió la cárcel con conciencia limpia antes que una cama con culpa. Y eso confronta a nuestra generación, porque muchos no quieren perder nada por obedecer a Dios. Quieren conservar la puerta, la relación, el placer, el aplauso, el contacto, la conversación, el pecado, y al mismo tiempo quieren conservar la paz. Pero hay decisiones donde tendrás que perder algo para no perderte a ti mismo. Tendrás que soltar una conversación para guardar tu alma. Tendrás que bloquear un acceso para proteger tu santidad. Tendrás que salir corriendo de una habitación, de una relación, de una página, de un ambiente o de una oportunidad. Porque no todo lo que se abre delante de ti viene de Dios. A veces lo más espiritual no es quedarte demostrando fuerza, sino huir a tiempo. José no se quedó negociando con la tentación, no se quedó explicando demasiado, no hizo una reunión para procesar lo que sentía, huyó. Hay momentos donde la victoria no está en discutir, sino en salir. No todo se vence conversando, no todo se vence mirando de cerca, no todo se vence diciendo yo controlo. Hay tentaciones que se vencen cortando distancia. Si sabes que algo despierta tu carne, no lo abraces diciendo que eres fuerte. La verdadera madurez reconoce sus límites y honra a Dios con decisiones concretas. Ahora hablemos de fe, porque muchas veces confundimos fe con emoción. Escuchamos una palabra y gritamos amén. Nos dicen que Dios hará algo nuevo y lloramos. Nos profetizan una puerta y saltamos, pero después no hacemos nada. La emoción responde al momento, pero la fe camina después del momento. La emoción se enciende en el culto, pero la fe se levanta el lunes. La emoción dice lo recibo, pero la fe pregunta ¿qué debo obedecer? La fe no es solamente sentir esperanza. La fe tiene pies, la fe se mueve, la fe actúa, la fe prepara, la fe organiza, la fe obedece. Si dices, creo que Dios va a restaurar mi casa, la fe te lleva a cambiar tu manera de hablar, a buscar reconciliación, a dejar el orgullo, a sanar heridas, a corregir hábitos. Si dices, creo que Dios me va a usar, la fe te lleva a estudiar, a orar, a servir cuando nadie te ve, a ser fiel en lo pequeño. Si dices, creo que Dios me va a prosperar, la fe te lleva a administrar, trabajar, aprender, ordenar y dejar la irresponsabilidad. Un amén sin obediencia puede ser solo ruido. Una lágrima sin cambio puede ser solo emoción. Una profecía sin preparación puede convertirse en frustración. Porque Dios puede darte una palabra, pero tú necesitas ponerle fe con acciones. No para manipular a Dios, sino para alinearte con lo que Él habló. Miremos a Pedro. Todos estaban en la barca, todos podían tener emoción al ver a Jesús. Todos podían asombrarse, gritar, temer, hablar. Pero solo uno dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y cuando Jesús dijo, ven, Pedro bajó. Esa es la diferencia entre emoción y fe. La emoción mira desde la barca, la fe pone el pie sobre el agua. La emoción comenta el milagro, la fe participa en él. La emoción se asombra de lo imposible. La fe obedece una palabra aunque el suelo no parezca seguro. Muchos critican a Pedro porque se hundió, pero olvidan que caminó. Se hundió, sí, pero caminó donde otros no se atrevieron a poner un pie. Se hundió,
pero tuvo una historia con Jesús que los demás no vivieron desde la barca. Se hundió, pero fue levantado por la mano del Maestro. Y quiero decirte algo, es mejor hundirse intentando obedecer una palabra de Cristo que quedarse cómodo toda la vida en una barca hablando de fe. Hay personas que quieren fe sin riesgo, quieren milagros sin obediencia. Quieren ver a Dios moverse, pero no quieren salir de donde están. Quieren que Jesús les diga ven, pero también quieren que el agua se convierta en cemento antes de bajar. Así no funciona la fe. La fe no siempre espera condiciones perfectas. La fe responde a la voz de Dios aun cuando el viento sigue soplando. ¿Qué has hecho por fe que tu emoción no podía sostener? ¿A quién le has predicado aunque tuviste vergüenza? ¿Por quién has orado aunque tu mente dudaba? ¿Qué paso diste aunque temblabas? ¿Qué obediencia abrazaste aunque nadie te aplaudió? ¿Qué puerta cerraste aunque tu alma quería dejarla abierta? ¿Qué perdón entregaste aunque todavía dolía? ¿Qué decisión tomaste solo porque Dios habló? Si tu fe nunca te ha costado nada, revisa si ha sido fe o solo emoción religiosa. Porque la fe verdadera incomoda. La fe te saca de la barca. La fe te lleva a lugares donde necesitas depender de Dios. La fe no siempre te hace ver fuerte delante de todos. A veces te hace parecer loco hasta que Dios confirma lo que habló. Y ahora llegamos a la santidad. Una palabra que muchos quieren suavizar, pero que sigue siendo necesaria. Sin santidad, nadie verá al Señor. La santidad no es una moda antigua. No es una regla religiosa para gente que no entiende los tiempos. La santidad es la vida de Dios separándonos para Él. Es la capacidad de decir no a lo que contamina, no a lo que seduce, no a lo que destruye, no a lo que parece dulce pero trae muerte. Santidad es amar a Dios más que al deseo. Santidad es cerrar una puerta aunque nadie te obligue. Santidad es cuidar lo que miras cuando estás solo. Santidad es no responder a un mensaje que sabes que tiene otra intención. Santidad es no usar tu dolor como permiso para pecar. Santidad es no justificar la amargura porque te hirieron. Santidad es no llamar debilidad a lo que Dios está llamando desobediencia. No hay autoridad espiritual profunda sin santidad. ¿Hay dones sin santidad? Sí. ¿Hay talentos sin santidad? Sí. ¿Hay plataformas sin santidad? Sí. ¿Hay gente que habla bonito sin santidad? Sí. Pero autoridad verdadera, peso espiritual, fruto limpio y una vida que sostiene la gloria requieren santidad. Dios no solo quiere usarte, quiere apartarte para Él. Quiere que tu vida privada no contradiga tu voz pública. Quiere que tu corazón sea un altar, no un escenario. Muchos quieren fuego, pero no quieren pureza. Quieren unción, pero no quieren límites. Quieren ser usados, pero no quieren ser tratados. Quieren que Dios les abra puertas, pero no quieren cerrar accesos a la carne. Y después se preguntan, ¿por qué no avanzan? No todo estancamiento es ataque. A veces es falta de rendición. A veces Dios está esperando que dejes de jugar con lo que te contamina. La santidad no se vive por emoción. Nadie permanece santo solo porque un día lloró. La santidad se vive por amor, temor de Dios, disciplina y dependencia del Espíritu Santo. Hay días donde tendrás que decir no sin sentir fuerza. Hay días donde tendrás que apagar algo aunque tu carne quiera verlo. Hay días donde tendrás que alejarte aunque tu alma quiera quedarse. Hay días donde tendrás que escoger a Cristo con lágrimas en los ojos. Pero cada no que le das al pecado es un sí que le das a Dios. Cada puerta cerrada al enemigo es una puerta abierta a la paz. Cada deseo rendido es una semilla de libertad. Cada límite santo es una declaración de que ya no eres esclavo de tus impulsos. Y finalmente hablemos de convicción. La emoción abandona cuando todo se pone difícil. La convicción permanece. La emoción depende de ambiente. La convicción depende de verdad. La emoción se enciende con música. La convicción sigue adorando en silencio. La emoción necesita sentir. La convicción sabe en quién ha creído. Pablo podía sufrir, ser rechazado, ser perseguido, ser encarcelado y aún así decir, yo sé en quién he creído. No dijo yo siento, dijo yo sé. Esa es la diferencia. Hay momentos donde no sentirás, pero sabrás. No sentirás ganas de orar, pero sabrás que necesitas a Dios. No sentirás ganas de congregarte, pero sabrás que no fuiste llamado a aislarte. No sentirás ganas de perdonar, pero sabrás que Cristo te perdonó. No sentirás ganas de obedecer, pero sabrás que su voluntad es vida.
Convicción es permanecer cuando la emoción se fue. Es seguir firme cuando otros se apartan. Es no cambiar tu fe porque alguien te decepcionó. Es no abandonar a Cristo porque una persona falló. Es no soltar la verdad porque el mundo se burla. Es no vender tu llamado porque el proceso se puso largo. Es no dejar la santidad porque otros viven de cualquier manera. Hay personas que se apartaron porque su fe estaba sostenida por emoción. Mientras todo era bonito, estaban. Mientras los tomaban en cuenta, estaban. Mientras sentían fuego, estaban. Mientras les gustaba el ambiente, estaban. Pero cuando vino una herida, una corrección, una espera, un silencio, una decepción, se fueron. No porque Dios dejó de ser Dios, sino porque nunca habían pasado de la emoción a la convicción. Una iglesia madura no puede ser gobernada por estados de ánimo. No podemos servir a Dios solo cuando nos sentimos inspirados. No podemos amar solo cuando nos tratan bien. No podemos obedecer solo cuando entendemos. No podemos adorar solo cuando la música nos conmueve. No podemos creer solo cuando vemos resultados rápidos. El justo vivirá por fe, no por emoción. Hoy Dios está llamando a una generación más profunda. Gente que llore, pero que no se quede en las lágrimas. Gente que cante, pero que viva lo que canta. Gente que diga amén, pero que obedezca al salir. Gente que tenga hambre de Dios, pero también disciplina para buscarlo. Gente que tenga dones, pero también carácter. Gente que tenga emoción, pero gobernada por el Espíritu. Gente que tenga determinación como Daniel, temor de Dios como José, fe como Pedro, santidad como los que quieren ver al Señor y convicción como Pablo. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti reconociendo que muchas veces hemos vivido desde la emoción, hemos prometido y no hemos cumplido, hemos llorado y no hemos cambiado, hemos gritado amén y no hemos obedecido, hemos sentido fuego en el culto, pero no hemos sostenido disciplina en secreto. Hemos confundido deseo con determinación, impulso con fe y lágrimas con transformación. Señor, perdónanos. Perdónanos por vender cosas eternas por hambres temporales. Perdónanos por negociar nuestra herencia por platos pasajeros. Perdónanos por dejar que el cansancio, la presión, el deseo, el enojo, la tristeza o la necesidad tomaran decisiones que solo tu espíritu debía gobernar. Perdónanos por vivir dependiendo de lo que sentimos y no de lo que tú dijiste. Hoy te pedimos que nos lleves más allá de la emoción. Forma en nosotros determinación. Danos un corazón como Daniel, capaz de decidir antes de la tentación. Danos temor de Dios como José, para decir no, aun cuando nadie nos vea. Danos fe verdadera, fe que camina, fe que obedece, fe que se baja de la barca cuando tú dices ven. Danos santidad para escoger tu voluntad por encima de nuestros deseos. Danos convicción para permanecer cuando la emoción desaparezca. Espíritu Santo, gobierna nuestra alma. Ordena nuestros deseos, sana nuestras hambres, enséñanos a esperar, enséñanos a callar, enséñanos a obedecer. Enséñanos a vivir con límites santos, enséñanos a no usar el dolor como excusa para pecar. Enséñanos a no vender propósito por placer, paz por orgullo, pureza por compañía, llamado por aprobación, ni futuro por un momento. Declaramos en el nombre de Jesús que no seremos una iglesia emocional sin fruto. Seremos una iglesia determinada, santa, firme, obediente y llena del temor de Dios. No viviremos de impulsos, no caminaremos según el ánimo del día, no abandonaremos el altar porque no sentimos, no soltaremos la fe porque tarda la respuesta, no negociaremos la santidad porque la carne grite fuerte. Señor, levanta en nosotros una vida profunda, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, que nuestra adoración tenga obediencia, que nuestra fe tenga obras, que nuestras lágrimas produzcan arrepentimiento, que nuestras decisiones honren tu nombre, que nuestras emociones estén rendidas a Cristo. Hoy renunciamos a ser gobernados por el alma, renunciamos a vivir reaccionando a cada impulso, renunciamos a tomar decisiones por hambre momentánea, renunciamos a la inmadurez espiritual que promete mucho y sostiene poco, renunciamos a una vida cristiana de momentos fuertes pero sin raíces profundas.
Recibimos una nueva firmeza, recibimos dominio propio, recibimos hambre santa, recibimos convicción, recibimos temor de Dios, recibimos fe activa, recibimos amor por la santidad, recibimos gracia para obedecer aun cuando no tengamos ganas, recibimos fuerza para permanecer cuando nadie nos vea, recibimos valentía para salir de la barca y caminar hacia la voz de Cristo. No salgas de esta palabra igual. Pregúntate qué estás vendiendo por emoción. Pregúntate qué decisión necesita ser sostenida por determinación. Pregúntate qué área necesita temor de Dios. Pregúntate dónde tu fe necesita obras. Pregúntate qué deseo necesita ser rendido en santidad. Pregúntate si tu vida cristiana está sostenida por emoción o por convicción. Porque Dios no quiere solo conmoverte, Dios quiere formarte, no quiere solo tocarte en un culto. Quiere transformarte en tu casa, en tu mente, en tu carácter, en tus hábitos, en tu manera de decidir y en tu forma de obedecer. La emoción puede ser el inicio, pero no puede ser el fundamento. El fundamento debe ser Cristo, su palabra, su espíritu y una convicción que no se mueve. Gracias por acompañarme hasta el final de este mensaje. Mi oración es que esta palabra haya despertado en ti hambre por una vida más profunda, una vida que no se quede en lágrimas, gritos o momentos pasajeros, sino que avance hacia la determinación, la fe, la santidad, el temor de Dios y la convicción verdadera. Dios te bendiga grandemente. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo mensaje. Amén.